Únete a la aventura, caminando con Jesús es nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar viendo lo que Jesús nos pide y vamos a verlo desde el punto de vista de la teología trinitaria. Recordemos cuál es el punto principal de la teología trinitaria centrada en Cristo y que es el gran amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en su gran amor deciden crearnos a los seres humanos para incluirnos en su círculo de amor. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho un plan perfecto para incluirnos a todos. Nos han creado a todos y nos han predestinado para ser parte de su amor, para ser parte de esta relación de amor que hay en la Trinidad. Y es un plan perfecto en el que está llamando, enamorando a todos los seres humanos, todos estamos incluidos. Por eso es que uno de los lemas es, tú estás incluido, todos estamos incluidos en el amor de Dios. Vamos a tratar de enfocarnos ahora en la lectura bíblica en eso, en la inclusión, en cómo todos estamos incluidos y cómo somos invitados a participar, invitados a unirnos a la aventura, esa aventura la más grande de todo el mundo que ya ha comenzado y todos nosotros estamos invitados a formar parte de ella. Y lo principal es que Cristo Jesús es nuestro entrenador principal. Una pregunta para ustedes. ¿Qué cosa, hay alguna cosa que usted ahora no pueda hacer, pero espera aprender? ¿Quisiera aprender a hacerla algún día? ¿Qué va a tener que hacer para poder hacer esa cosa? Bueno, esta pregunta quizás pueden contestarla más fácilmente los jóvenes, los niños quizás, que hay muchas cosas que no pueden hacer. ¿Y qué tienen que hacer para llegar a hacerlo? Tienen eh, eh, que seguir quizás una disciplina, hacer muchas cosas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Karate Kid, el- la película, tanto la antigua como la nueva con Jackie Chan, y ahí se ve el fruto del entrenamiento y cómo para querer lograr algo, para poder alcanzar la maestría, para poder alcanzar el dominio de un arte, es necesario esforzarse y practicar. Y a veces pensamos que lo que estamos haciendo y lo que el maestro nos pone a hacer no está relacionado con lo que queremos aprender. Y esa es una de las cosas que el alumno le decía al maestro en Karate Kid. Bueno, pero me pone a hacer otras cosas y yo he venido a aprender karate. No es eso lo que me está enseñando usted. Pero después se da cuenta que todas las cosas que le pasaban en realidad sí tenían que ver mucho con el karate y estaba aprendiéndolo sin saber. Y algunas de esas cosas nos pueden pasar a nosotros. Cualquier cosa que nosotros querramos alcanzar en la vida requiere mucho trabajo y formación y lo que estamos haciendo en nuestro caminar cristiano también necesita de formación, necesita de experiencia. Después que Jesús fue bautizado, como quedamos en la última clase el viernes pasado, Jesús comienza un periodo de preparación, 40 días de entrenamiento intenso, ayunando él solo en el desierto. El ayuno es un ejercicio espiritual que todos necesitamos, algo que fortalece nuestra capacidad para decir no a nosotros mismos. Y Jesucristo como ser humano, él necesitaba este ejercicio espiritual, así como él también nunca dejó la oración y siempre se mantuvo en contacto con su Padre a través de la oración. Él se dedicó 40 días al ayuno. Y después de los 40 días de ayuno, él pudo decirle no al deseo de placer, de poder y de prestigio. Vamos a leer y vamos a ir comentando un poco la lectura de hoy que está en Lucas 4, 1 al 30. Y después de la lectura vamos a ampliar un poco más en los comentarios acerca de lo que aprendemos en nuestro caminar con Jesús a través de esta historia. Comienza el versículo 1 diciendo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
venía de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Después de ser bautizado, Jesucristo es llevado a este periodo de preparación de 40 días ayunando en el desierto y dice que no comió nada durante esos 40 días y pasado esos días tuvo hambre. Ahora aquí dice que en esos 40 días no comió nada. Pudo haber sido quizás que sí haya tomado, haya sido un ayuno con líquidos, ¿verdad? Lo que claramente dice es que no comió. 40 días sin comer. Y al terminar los 40 días tuvo hambre. Jesucristo era un ser humano como nosotros y lo sigue siendo. Un ser humano como todos nosotros y tuvo hambre. Entonces aprovecha el diablo y llega con su tentación. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra, otra versión dice a estas piedras, que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo estaba ahí aprovechando una necesidad física que tenía Jesucristo y eso él puede aprovecharse también en nosotros, en nuestras vidas, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por periodos en que físicamente quizás estamos con alguna necesidad o estamos con algún problema físico. En el caso de Jesucristo, el diablo aprovechó eso y como él tenía hambre, sintió hambre. Ustedes pueden imaginarse cuánta hambre pudo haber sentido después de 40 días. 40 días de ayuno. Y llegó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, puedes hacer milagros. Si eres hijo de Dios, puedes decirle a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Bienvenidos, Rodrigo Morales. Manuel Sosa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pilar Heredia, bienvenidos. Sigue diciendo la lectura, el diablo lo llevó entonces a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy, le estaba diciendo el diablo, y por tanto si te postras delante de mí, si me adoras, todo será tuyo. ¿Qué le estaba diciendo ahí el diablo? ¿Para qué vas a pasar tantos obstáculos? ¿Para qué vas a pasar tantos problemas y tantas dificultades? Si en este momento yo puedo darte todo este dominio, toda esta gloria puedo dártela. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué pasar por esas penalidades? ¿Por qué morir? ¿Verdad? Si yo ahora puedo dártelo todo, a mí me ha sido dado todo esto, le dijo el diablo, y yo a quien quiero se lo doy y yo te lo puedo dar. Estaba diciéndole que podía hacer algo sin esforzarse, sin trabajar, sin entrenamiento, como si le hubieran, bueno, lo que estaba pasando en ese momento, el Karate Kid, que, bueno, yo no necesito este tipo de entrenamiento, yo quiero luchar ya, pero no se puede. Tiene que pasar primero por ese periodo de entrenamiento. Bienvenido Pedro desde Nuevo León, Rodrigo Torreón, Rubén desde Córdoba, Veracruz y Pilar desde Mallorca. Bienvenidas y bienvenidos todos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba diciendo que si él era hijo de Dios tenía que demostrarlo. Y a veces a nosotros con eso caemos muchas veces cuando nos dicen, tienes que demostrar esto, tienes que demostrar que eres cristiano haciendo esto, tienes que demostrarlo. Pero Jesús no cayó en eso. Él no necesitaba demostrar nada.
Él sabía que Él es hijo de Dios. Él sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba y no tenía que andárselo demostrando a nadie. A la gente le gustan esos espectáculos. Claro que sí, a la gente eh, eh, le habría gustado a las multitudes ver cómo él se lanzaba y a punto de estrellarse contra el suelo llegan los ángeles y lo recogen. Pues era un buen espectáculo, pero Jesús no había venido a dar show, no había venido a dar espectáculos, él había venido a adoptar a la humanidad en la vida de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era de él lo que le ofrecía Jesús, dice Rodrigo Morales. Bueno, Jesús no le contradijo eso. Cuando le dijo, todo esto a mí me lo han dado y si yo quiero te lo doy, pues en ese momento podría haber sido que fuera cierto. En todas las tentaciones el diablo pone verdades entremezcladas para engañarnos más. Desde Adán y Eva, por ejemplo, él les dio medias verdades. Y bueno, en las escrituras encontramos que Satanás es el Dios de este mundo. Pues sí, él está aquí y hay mucho que podía hacer. Con la muerte de Jesucristo fue quitado toda esa autoridad que él pudo haber tenido, eso sí estamos seguros, eh, que en este momento ya no tiene ninguna autoridad de esa, Jesucristo lo venció en la cruz, pero en ese momento es posible que sí, y Jesús no lo contradijo. Y por eso es que él siguió con esta otra tentación, entonces a, a- a afectarle eh, la cuestión que uno tiene de su propio orgullo y de que le digan a usted, no sé qué profesiones son las de ustedes, pero eh, tú eres un buen arquitecto, demuestra que eres arquitecto y no le creen hasta que se lo demuestre. Y eso quería hacer Satanás con Jesucristo, tocarle eso, tocarle el prestigio de él para que él se defendiera. Pero Jesús sabía muy bien lo que el diablo pretendía. Dice Daisy, para confundir, Satanás mezcla la verdad con la mentira, pues también tiene conocimiento de la palabra. Claro que sí, Satanás, el diablo conoce muy bien las escrituras, ha estado durante toda la historia de la escritura, ¿verdad? Mientras ha sido escribiendo, él ha visto en vivo todo eso, ¿verdad? Y lo conoce muy bien y cita las escrituras como le estaba citando aquí a Jesucristo. Dice Rubén, el diablo tal vez dijo que todo era suyo porque él se lo adjudicó y el verdadero dueño no se lo quitó porque su poder era ficticio. Gracias Rubén por esa explicación, sí. Él se lo había adjudicado, ahora yo me tomo esto para mí. No es que se lo hayan dado, como dice Rubén, pero sí él tenía bastante autoridad que él solo se había aprovechado, se había adjudicado. Así, muy buena explicación la de Rubén. Bueno, Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús también le responde con las escrituras. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Qué significa eso? Que esa no es la única tentación que tuvo Jesucristo. Él se quedó todavía ahí esperando el tiempo oportuno, esperando cualquier momento de debilidad física, quizás como en ese caso por el ayuno, para poder seguir con su tentación. Después de esto, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas, la fama acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Vean cómo la fama de Jesús, cómo lo querían todos. Les gustaba la forma como hablaba y era alabado por todos. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Él era judío y llegaba a las sinagogas a enseñar y a la gente le gustaba la forma de predicar de él. Hablaba con mucha autoridad y hablaba cosas que a la gente las dejaba llenas, los llenaba. Bueno, dice el versículo 16, Jesús llegó a Nazaret donde se había criado, el lugar donde él se había criado, o sea, donde él había pasado su niñez, donde había
jugado en las calles, donde la gente lo había visto crecer, donde, bueno, posiblemente él ya tenía ahí, bueno, sus 30 años y posiblemente la gente que estaba ahí eran personas con quienes él había jugado de niño, personas con las que habían crecido juntos, porque ahí se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro, o sea, el rollo del profeta Isaías. Y abriendo el libro y el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esta profecía de Isaías comienza a leerla Jesús y la gente eh, todavía no entendía que esta profecía se estaba refiriendo a él mismo. Él lo estaba leyendo, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es algo que estaba escrito, pero cuando Jesús lo leyó, en realidad eso se estaba cumpliendo en ese momento delante de ellos. Dice Rubén, la lucha entre Jesús y Satanás narrada en Mateo 4 me recuerda una lucha entre caballeros Jedi de Star Wars con los sables de luz por lo poderosa que es la palabra. Muy buena comparación, la de Rubén. Dice Pilar, el diablo no podía darle todo el mundo, porque no era de él, por lo cual era una promesa ridícula. Eh, sí, Jesucristo es el creador, ¿verdad? Él creó todo el universo y todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Así que Jesús sabía eso, que Él era el dueño, Él era realmente el propietario de todo eso, como dice Pilar. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, oigan bien lo que comenzó a decirles. eh, eh, bueno, en aquel tiempo se acostumbraba que se ponía de pie para leer la palabra, pero ya cuando iba uno a dar su explicación, sus comentarios, la gente se sentaba. Así que Jesús se sentó, ¿verdad?, para comenzar su explicación. Se sienta. Ahora las predicaciones se dan de pie, pero en el tiempo de Jesús se sentaba. Él se sentó y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido. Y eso es algo que comenzó a chocar en las personas. Cuando Jesús comienza a decir, hoy se cumplió, hoy se cumplió. Bueno, todos hablaban bien de él y se maravillaban. Este es el muchacho con el que jugamos de niño. Este es el muchacho que creció aquí junto con nosotros, crecimos juntos. Y los mayores decían, lo hemos visto desde pequeñito aquí en Nazaret, donde se ha criado. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José, aquel con el que nos conocimos desde pequeño? Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Había fama de todo lo que Jesús había hecho y le decían, bueno, Jesús dijo, ¿me pueden decir ese refrán a mí también? Y les añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Aquí, como ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, no me van a recibir bien. Él también tenía posición en la sinagoga para poder leer las escrituras, dice Domingo, así es. Él tenía esa oportunidad, ¿verdad?, de pasar al frente a leer las escrituras y más también de explicarlas. Y todo esto era su experiencia de vida y de crecimiento desde que estuvo allá con aquellos maestros de la ley en el templo. Pues él siempre iba a la sinagoga, como ese domingo tenía una posición ahí, pero ahora lo que iba a decirles a esas personas no les iba a agradar mucho. Y él lo sabía y por eso les dijo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y vean lo que comienza a decirles, comienza a explicarles
lo que ahora nosotros conocemos como la teología trinitaria. Y lo que decía en la introducción, en la que fuimos creados todos porque Dios nos ama a todos los seres humanos. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren que todos entremos a su círculo de amor, a su abrazo de amor, y nos llama y nos quiere a todos y nos trata a todos con cariño. Pero los judíos pensaban que solo a ellos. Ellos pensaban que Dios solamente quería a los del pueblo de Israel y a los descendientes de Abraham. Cuando Jesús comienza a predicarles esto, de la inclusión de toda la humanidad en el amor, ya van a ver lo que pasa con las personas. Dice, pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre por toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Imagínense la explicación que comienza a dar Jesús y la predicación que comienza a dar Jesús y comienza a decirles, ah, muchas viudas había en Israel, pero Dios no curó a ninguna de ellas. ¿A quién curó? A una extranjera. Dios ama y quiere también a los que no son judíos. Dios quiere también y ama mucho a los que no son israelitas, a esta viuda. La, la curó y no curó a los israelitas, como queriéndoles decir que Dios ama más a los de otras naciones, algo que comenzó a chocarles a ellos. Pero sigue con otra historia Jesús del Antiguo Testamento. Dicen, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pónganse ustedes en el lugar de las personas que están ahí en la sinagoga, judíos que creen que son el pueblo escogido y el único a quien Dios ama y que todos los demás paganos incircuncisos son impuros, son inmundos y que no merecen el amor de Dios, sino solo el castigo de Dios. Y Jesús comienza a decirles que Dios también los ama a los demás, que Dios ama incluso mucho más quizás, les está diciendo. Habían muchas viudas y a ninguna Dios quiso tanto como aquella de Sarepta. Muchos leprosos habían en Israel, pero Dios no sanó a los leprosos de Israel, sino sanó a Naamán el sirio, alguien que no era de Israel. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, por supuesto, se llenaron de ira. Ellos eran exclusivistas, ellos decían, no, los únicos que vamos a ser salvos somos los judíos, como muchos ahora pueden decir, no, solo los evangélicos. Uy, no, los católicos no, Dios no los quiere a ellos. Y cualquier otro no, solo los de mi iglesia, algunos todavía hacen más cerrado el círculo. Y Jesús comienza a decirle, Dios ama también a todos los demás. Se llenaron de ira y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí, imagínense. Pero él pasando por en medio de ellos se fue, no pudieron matarlo ese día. Bienvenido Jorge Romero, gracias por estar aquí con nosotros. Lucas 5, vamos a pasar al capítulo 5, el versículo 1. Continuamos la historia y dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose, nuevamente Jesús predicaba sentado, sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, a tu palabra echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas
de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros. Todos estaban asustados por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Estaban todos asombrados. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús comienza a llamarlos a unirse a su aventura. Comienza a llamarlos a caminar junto con Él, a caminar juntos en el camino de Jesucristo. Ese domingo, la tradición judía hoy también es igual, se sientan para explicar la palabra de Dios. Bueno, si así lo hacía Jesús, muy bien. Que nunca se nos dé la oportunidad de tener éxito es una tragedia, pero quizás es peor tener la oportunidad y no estar preparados. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha tenido alguna oportunidad eh, 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 y no la aprovechó porque no estaba preparado? ¿Le ofrecieron algún puesto quizás y no pudo porque no podía manejar alguna máquina, o le ofrecieron alguna beca y no pudo porque no podía inglés y no estaba preparado para eso? Dios nos está preparando. Y en el camino con Jesucristo, en esta aventura en la que estamos con Él, Él nos está preparando para algo. Y Él nos va a poner en donde nosotros podemos servirle, pero antes de eso nos prepara. Y nuestro caminar con Él es una preparación. Jesucristo mismo es nuestro entrenador personal. Y por eso es que todas las historias de héroes comienzan cuando hay una prueba que ese héroe debe de pasar antes de comenzar la aventura. ¿Se han dado cuenta de eso? En casi todas las historias de superhéroes, primero tienen que pasar alguna prueba. Y así fue también en el caso con Jesús. Antes de comenzar Jesús su aventura pública, pues pasó esta prueba. El Espíritu Santo lo llevó ahí al desierto, en la soledad del desierto, para pasar esta prueba, para ser tentado. 40 días, 40 días. Y recordamos otros 40 días en las Escrituras. Recordamos a Moisés, por ejemplo. Moisés, antes de convertirse en libertador de esclavos, él pasa 40 años en el desierto, hasta que después de los 40 años él encuentra la zarza ardiente en el desierto y es llamado por Dios. Pasó todos esos años de preparación en el desierto y nos recuerda también el tiempo que pasó el pueblo de Israel, también 40 años en el desierto. Y después de salir de Egipto fueron probados durante 40 años también en el desierto, preparándose para poder vivir como un pueblo libre. Ellos estaban acostumbrados, todos habían nacido en la esclavitud y esa es la única forma de vida que conocían. 40 años en el desierto pasaron en entrenamiento. Y la vida de Jesús entonces, cuando ahora dice que pasa él también 40 días en el desierto, vemos cómo Jesús también está reflejando la experiencia del pueblo de Israel. Toda la historia del pueblo de Israel, Jesús la vive en él. No sé si ustedes habían dado cuenta de eso, pero él pasa por todas esas etapas. La etapa en que la gente lo alaban, como cuando estaba en la gloria del rey David, del pueblo de Israel, ¿verdad? Que todos eran felices y alegres, pero eh, eh, y va pasando por esas etapas de gloria como la que vimos ahora aquí. Y 40 años de sufrimiento también, dice el domingo, sí, de sufrimiento del pueblo de Israel en el desierto. Bienvenido, Wanderley. Gracias, Wanderley. Lucas entonces comienza a hablarnos acerca de la prueba que pasa Jesús. Y la primera tentación que el diablo le da es
convierte estas piedras en pan. Convierte estas piedras en pan. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Para qué estás ayunando? No necesitas estar ayunando. Y, y- y- y eso nos dice a nosotros también a veces. Y quizás no nos lo dice de forma audible, pero ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a conclusiones y decir, "Mm, pero no, ¿para qué necesito el ayuno? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué ganancia voy a tener de estar aguantando hambre? Pues eso es lo que el diablo le estaba diciendo también a Jesús. Tú puedes comer, si puedes hacer el milagro, tú puedes hacerlo y puede tenerlos ahora mismo, ahora mismo. Y en la tentación que el diablo le está diciendo a Jesús, le dice que él no tiene que forzarse, que él no tiene que pasar por ningún periodo de entrenamiento como este que tuvo en el desierto, que no tiene que pasar por todas esas experiencias de su vida, sino que puede tenerlo todo ya. Y eso es algo que a nosotros también es una tentación que el diablo nos puede dar y nos puede poner, que no necesitas ayuno, no necesitas oración, no necesitas ninguna disciplina espiritual. Puedes, así como estás, Dios te quiere y Dios te ama y es cierto, pero sí que necesitamos la preparación. Podemos nosotros mejorar nuestra relación con Dios a través de las disciplinas espirituales y podemos gozarnos más con Él. Cuando no lo hacemos, estamos desperdiciando oportunidades de pasar tiempo con nuestro ser amado. Para Satanás, dice Rubén, el aquí y ahora. Para Dios, todo a su debido tiempo. Esto también es enseñanza para nosotros, sí. Dios tiene su tiempo. Nosotros quisiéramos ya, ¿verdad? Y que Dios me sane ya, y que Dios me dé una esposa ya, y que Dios me dé una casa, pero ya. Y Dios tiene su tiempo. Él sabe en qué momento es el más apropiado. La segunda tentación es cuando el diablo le ofrece a Jesús la oportunidad también de tener por la vía rápida el poder, pero el poder basado en el reconocimiento de que las cosas se pueden obtener con nuestro egoísmo, no por el amor, sino por mi propio orgullo. Si solo me adoras, le dijo el diablo, pues puedes tener todos los reinos del mundo. Y en la tercera tentación le dice, demuestra que eres el Hijo amado de Dios, lanzándote desde arriba del templo. Pero ¿necesitaba Jesús demostrárselo? Si él hubiera tenido orgullo, que es lo que llenó a Satanás, cuando Satanás se rebeló contra Dios fue por orgullo. Por orgullo, él decía, yo puedo ser igual al Altísimo, ¿verdad? Yo tengo estos poderes, yo tengo esta luz, yo tengo esto y lo otro, y su orgullo, su vanidad lo llevó a rebelarse contra Dios. Y eso es algo que él quería meterle ahí a Jesucristo, que él dijera, sí, yo soy el Hijo amado de Dios y te lo voy a demostrar, ¿verdad? Y voy a hacerlo solo por demostrártelo. Pero Jesús no cayó. No cayó en esa tentación. Jesús no es un exhibicionista. Jesús no está interesado en atajos. Él no tiene necesidad de demostrarle a nadie que es hijo de Dios. Él sabe quién es. Y más adelante otros le pidieron una señal, le dijeron, "¿Cuál es una señal?". ¿Y qué les dijo Jesús a los que llegaron a pedirle una señal? ¿Qué les dijo? Pues señores, señal no le voy a dar, señal no le será dada. Y Jesús no tenía necesidad de estarle dando señales a las personas. Él era lo que era y él estaba seguro de eso. Entonces Jesús no iba a utilizar su poder para su propio placer, para su propia comodidad. Él no iba a usar de los milagros para él mismo. Lo que Satanás, lo que el diablo le estaba diciendo aquí era que él utilizara sus poderes, utilizara los milagros para satisfacer su hambre, para satisfacer su necesidad de placer, para satisfacer su orgullo de poder,
Pero Jesús nunca utilizó nada para él mismo. No utilizó ninguno de esos milagros, ninguno de esos poderes para él mismo. Él solo vino, y el próximo viernes vamos a estudiar más detenidamente sobre los milagros de Jesús y por qué hizo los milagros y por qué sanó a algunos y a otros no, y por qué cuando Jesús hace milagros nosotros nos identificamos en muchas de esas cosas. Él no venía a hacer espectáculos. Los milagros de Jesús no son espectáculos. Cuando Jesús hace milagros no lo hace como show. ¿Verdad? No llama a las multitudes, venga, voy a hacer un milagro y todo. Hoy es noche de milagros y hacer el espectáculo y show. No, Jesús no lo hacía. Incluso algunos les decía, por favor, no lo cuenten a nadie, no le digan a nadie esta sanidad. Dice Rubén, la señal ya estaba dada desde antes en Jonás. Ahí está, ellos sabían. Por eso Jesús les dijo, ninguna otra señal les será dada. Wanderly dice, también somos probados para confirmar que nosotros también somos hijos de Dios. Y esto que dice Wanderly, nos podemos caer quizá en la tentación y alguien nos dice, si sos cristiano de verdad, pues tienes que hacer esto. Y si sos cristiano, eh, bueno, algunos hacen cosas, tonterías, ¿verdad? Y dicen, por ejemplo, ahora que hay mucho de estas violencias en las ciudades, y dicen, no, yo soy cristiano y yo les voy a demostrar que a mí Dios me protege y yo voy a pasar en medio de la balacera, ¿verdad? En medio del tiroteo y no me va a pasar nada. Eso es eh, una tontería, ¿verdad? Pensar eso. Es como lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús, ¿verdad? Tírate de arriba y Dios te va a cuidar y no va a dejar que tropieces con piedra. Y muchos hacen eso. Y a mí no me va a pasar nada y salgo aunque esté el peligro a meter en medio del peligro. Y así Jesús entonces comienza a marcar el rumbo de cómo iba a ser su obra. Él no venía por el placer, por el poder o por el prestigio, sino por el poder del Espíritu. Y si nosotros queremos unirnos a Jesús en su obra, también tenemos que enfrentarnos a estos propios demonios internos y descubrir el mismo empoderamiento del Espíritu. Dejar que no ser dominados por la tentación. Si caemos en la trampa de la tentación, dice Rubén, entraremos a Adán y ya vemos cuál es el resultado. Emularemos, nos comparamos con Adán y sabemos cuál es el resultado. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de la tentación? Jesús se va a su ciudad natal, a Nazaret, y va a la sinagoga. Y hay un momento en la reunión cuando los hombres, que como decía Domingo, quienes tenían alguna posición ahí, podían leer un pasaje de la Escritura y comentarla, dar su comentario. Entonces Jesús se levanta y desenrolla el pergamino, llega a ese pasaje que ya leímos, donde dice que él venía a dar la buena noticia para los pobres, la liberación a los cautivos, sanar a los ciegos, liberar a los oprimidos. Y cuando Jesús está leyendo esto, ustedes pueden imaginarse, imagínense que ustedes están sentados ahí en la sinagoga y comienza Jesús a leer eso de la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y entonces la gente comienza a renacer sus esperanzas. Ellos tenían muchas esperanzas en que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Mesías, y tenían esperanzas en que podría volver a aquel reinado glorioso del tiempo del rey David y que ellos podían, a través de la venida del Mesías, salir del yugo de los romanos. Y cuando Jesús lee esto, qué bonita esta lectura que está leyendo, qué hermosa esta escritura, ¿verdad? Lo que los profetas habían dicho, que debemos de esperar, por lo que debemos de orar, por lo que debemos preparar. Nosotros tenemos esa esperanza, decía, pensaba la gente, qué bonita esta escritura que nos da esperanza. Pero Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y cuando Jesús dice que esto se ha cumplido ahora,
fue algo chocante para las personas y es algo chocante para muchos, incluso ahora, cuando les decimos que todas esas cosas se han cumplido y cuando les decimos lo que ahora nosotros entendemos, que todas esas escrituras se han cumplido, cuando les decimos que en la muerte de Jesucristo fueron perdonados los pecados de toda la humanidad, que en la resurrección de Jesucristo todos resucitamos con Él, que cuando Jesucristo asciende a los cielos, todos ascendemos con Él y estamos sentados allá en los lugares celestiales con Cristo. Muchas personas se enojan y dicen, no, eso no puede ser, ¿verdad? No, no puede ser. Y eso es lo que pasó aquí en esto. Jesús estaba hablando cosas que ellos se las imaginaban en un futuro, allá, que eso va a suceder algún día, sí, tenemos esa esperanza, qué bonita esa escritura, pero no les gustó cuando Jesús dijo que todo eso ya se había cumplido. Si Él les hubiera dicho, algún día todo esto se cumplirá, no perdamos la esperanza, hermanos, pues todos hubieran dicho, qué buen mensaje, qué buen sermón este. Si Él hubiera dicho esta escritura, ya se cumplió en parte, pero falta todavía que se cumpla completamente, también a las personas les habría gustado mucho eso, porque eso, cuando uno piensa en el futuro, en algo que va a suceder más adelante, pues entonces yo no necesito actuar ahora todavía, no necesito cambiar nada en mi vida, yo no necesito hacer nada, porque todo esto se va a cumplir en el futuro. Pero Jesús le estaba diciendo que hoy esto se ha cumplido, hoy, este día que lo estoy leyendo aquí, se ha cumplido y eso fue algo sorprendente para las personas. ¿Por qué? Porque eso requería que ellos cambiaran de forma de pensar, es decir, que se arrepintieran. Esto es arrepentirse, cambiar la forma de pensar. Cuando Jesús les dice, ya esto se cumplió, ellos tenían que decir, bueno, si esto ya se cumplió, entonces la forma en que nosotros pensamos que iba a venir el reinado, que iba a venir un rey que iba a gobernar y que iba a sacar a los romanos, pero si eso es lo que nosotros esperábamos, ¿cómo este nos está diciendo que ya se cumplió si eso no ha venido? Tenían que cambiar su forma de pensar y eso mismo es cierto para nosotros hoy. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Algunos creen que lo que nosotros estamos esperando solamente está en el futuro. Cuando Jesucristo venga, cuando Él venga, entonces nos va a dar vida eterna. Pero las Escrituras dicen que Él ya nos dio vida eterna. Algunos esperan que cuando Jesucristo venga o cuando uno se muere y va para el cielo, entonces puede estar con Dios. Pero las Escrituras nos dicen que ahora nosotros estamos con Dios. Y el mismo el apóstol Pablo decía, yo no sé qué es mejor si morirme o quedarme, irme a estar con Cristo allá o quedarme con Cristo aquí. Y es lo mismo, estoy allá con Él, pero aquí, estando aquí, también estoy con Él. Ahora se ha cumplido para nosotros, ahora ya tenemos vida eterna, ahora ya estamos viviendo con Cristo en los lugares celestiales. El continuo, la predicación de Juan el Bautista, dice Domingo, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Es lo que somos llamados nosotros también a cambiar nuestra forma de pensar. Les gustaba cómo predicaba Jesús, lo seguían, lo alababan, pero no por mucho tiempo. Toda esa congregación que estaba ahí, que le gustaba cómo Jesús predicaba, de pronto cambiaron. Y cuando Jesús les recuerda de las historias del Antiguo Testamento sobre la viuda de Sidón y sobre el general sirio en los tiempos de Eliseo y cómo Dios a ellos los amó y cómo Dios los prefirió a ellos, a unos extranjeros los prefirió en lugar de los propios israelitas. Entonces les cuenta Jesús y les dice, Dios pasa por alto las necesidades de nuestra religión judía, Dios pasa por alto las necesidades de nuestra nación y le ayuda a los extranjeros, le ayuda a los gentiles, le ayuda a los forasteros. Y casi podemos oír el murmurar de las personas, no, no puede ser esto que está diciendo este hombre.
No puede ser. Dios solamente es Dios de Israel. Dios solamente es Dios de nosotros, de los judíos. A los demás que los destruya, ¿verdad? Y a los demás Dios los odia. Y Jesús les está diciendo, no, 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 los ama incluso mucho más todavía. Pasa por alto las necesidades de nosotros por ayudarle a los extranjeros. Eso chocó, fue chocante para las personas. Dice Rubén, por eso cuando Dios nos revela la verdad de su palabra debemos escucharlas, asimilarlas y hacerlas nuestras, pero con una mente abierta, libre de todo prejuicio religioso, ideológico, para permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo que más le agrada en cada uno de nosotros. Nosotros también podemos sentir eso. Y les digo, muchas personas sienten chocante cuando escuchan la buena noticia de la gracia y del Evangelio de la gracia. Dicen, no, no puede ser, no puede ser que sea así tan gratis, tan gratuitamente. No, no puede ser, debe de haber algo que yo tengo que hacer. No lo creen. Y cuando le decimos esto mismo que Jesús estaba diciendo, que no, Dios ama a todos, Dios no ama solamente a los cristianos, Él ama a todos los seres humanos y en su plan todos están incluidos y Él tiene su propósito de llamarlos a todos y traerlos a casa. Es chocante para muchas personas. Ser hombre, hijo de Dios, ¿no? Eh, Era Jesucristo. Dice Rubén también en la palabra parábola del samaritano, Jesús pone el corazón de Dios en un extranjero odiado y despreciado por los judíos. Y ese extranjero muestra en realidad el corazón de Dios y muestra cómo es Dios. Entonces, con mucha claridad podemos decir que la buena noticia que Jesús viene a proclamar es para toda la humanidad, no solo para nosotros. En este primer sermón que Él da, después de la tentación, Él comienza a hablar de que tú estás incluido y que todo el mundo está incluido y que Dios ama a todos. ¿Se dan cuenta cómo fue de revelador este sermón, ese primer sermón de Jesucristo en la sinagoga, cuando dice Dios ama a todos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora se predicara eso? Y ahora que nosotros lo predicamos, ¿qué pasa? ¿Qué piensan las personas? Porque eso les parecía desleal a los nazarenos, una traición a lo que ellos habían ganado con tanto esfuerzo, y la multitud de pronto, después de estar orgullosos y alabándolo, después se convierten en una turba, se hacen furiosos y se transforman en personas que quieren tirarlo desde el acantilado, quieren matarlo a este traidor hereje por esas cosas que está diciendo. ¿Cómo se atreve a decir que Dios quiere a los demás y aún más? Toda la humanidad tiene un solo Padre, como dice Wanderley, un solo Padre, todos, no solamente nosotros los cristianos. Imagínense que un papa, un patriarca o un predicador de esos de la televisión declarara que Dios ama y quiere mucho a los musulmanes, que Dios quiere a los hindúes y que Dios ama tanto a los ateos como ama a los cristianos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nosotros creemos que Dios ama a todos, que Dios ama a los evangélicos, a los católicos, Dios ama a los musulmanes, a los hindúes, los ateos, Dios los ama mucho, son estos hijos y hermanos nuestros extraviados, pero Dios los ama y están siendo atraídos por Dios a su amor. Él los quiere y los trata con cariño. Dios no los odia. Dios no quiere mandarlos al infierno a ninguno de ellos. Él quiere recibirlos y tenerlos juntos con Padre, Hijo, Espíritu Santo y con todos nosotros. Si nosotros comenzamos a predicar eso y si nosotros comenzamos a decir que Dios ama a todos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que hicieron a Jesús, usted va a tener también quizás que afrontar cosas que Jesús, y quizás no nos van a querer arrojar por un precipicio como quisieron arrojar a Jesús, pero nos van a querer quitar de nuestro puesto
Si alguien hace eso, si el Papa dice eso, van a querer sacarlo, aunque él ha mostrado mucha apertura. ¿No han visto ustedes cómo la gente habla mucho en contra de Marcos Witt solamente porque él va a cantar y hace conciertos con católicos, hablan mal del Palau, que es amigo del Papa Francisco, los dos latinos, y la gente siente eso, tiene muy arraigado el odio contra otras religiones y contra las personas que no son de su misma iglesia, pero Jesucristo, este fue el primer sermón que encontramos dándolo en la sinagoga, que Dios ama a los extranjeros, a los que no son de esta religión judía, le dijo él, Dios los ama mucho. Dice Jorge, algún día caminarán en la verdad de Jesús y la gracia. Él los está atrayendo y Él los ama y Él no los va a dejar ahí. Y- y nosotros debemos de verlos así, como los hijos amados de Dios a quienes Él está trayendo con sus lazos de amor, a quienes Él está llamando. Dice Rubén, para reafirmar la verdad del gran amor de Dios podemos abrir nuestra mente a la doctrina trinitaria, expresada de forma clara y amena por Paul Young en La cabaña y por Seth Baxter Kruger en El regreso a la cabaña. Quizás nos limpie de prejuicios y aceptemos que Dios ama a todos. Si algunos de ustedes no han leído estos libros, pues sería muy bueno que pudieran buscarlos, encontrarlos y leerlos para quitarse muchos de esos prejuicios. Si nos atrevemos nosotros a seguir a Jesús, a vivir su aventura, a proclamar la buena noticia en toda su dimensión radical como Jesús lo hizo, también nos vamos a enfrentar a los mismos peligros, a lo mismo que Jesús pasó. Jesús no fue ejecutado ese día, pero él sabía que iba a seguir la gente teniendo esa oposición contra él y que iba a llegar un día en que iba a ser crucificado. Jesús comenzó entonces a invitar a individuos selectos para convertirse en sus discípulos. Comenzó a llamarlos. Y era una decisión trascendental para ellos, para los que aceptaban seguir y unirse a la aventura de Jesucristo, porque escuchando este tipo de predicaciones que Jesús daba, el que se unía a la aventura de caminar con Jesús también iba a ser rechazado por los demás, también iba a recibir esa hostilidad de los demás, porque lo que Jesús estaba enseñando era algo que era contrario a lo que muchas personas pensaban y por eso necesitaban cambiar su forma de pensar. De forma personal, dice Daisy, he estado compartiendo con personas de otras denominaciones religiosas y ha sido de gran bendición para mí. Así es, Daisy, felicitaciones por demostrar este amor a otras personas. Es lo que todos deberíamos de hacer, amarnos unos a otros, amarlos. Dios está llamando a esas personas y Dios las está trayendo y no debemos nosotros odiarlas. ¿Por qué las vamos a odiar, verdad? ¿Y por qué estar como en competencia con ellos si también Dios los ama mucho? Era algo difícil para ellos. Hacerse discípulo de un rabino era un programa de transformación, un programa de aprendizaje, un entrenamiento a comenzar a vivir un nuevo conjunto de valores, un nuevo conjunto de habilidades y lo que Él nos llama a nosotros a unirnos también es a un entrenamiento, a un entrenamiento. Y en ese entrenamiento, pues vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, pero son parte del entrenamiento. Vamos a pasar por cosas que no entendemos por qué Dios nos pone a hacer estas cosas y por qué Dios nos pone en esta situación. Y hasta después, como hasta después lo entendió el Karate Kid, supo por qué el amo lo ponía a pastear el carro, por qué lo ponía a encerar el piso, por qué. Después lo supo. Nosotros quizás no sabemos ahora por qué me está pasando este problema, por qué estoy en esta situación. Estamos en un entrenamiento. Si hemos decidido convertirnos
en discípulos de Jesús y en unirnos a su aventura. Hoy tenemos una gran plataforma, dice Rubén, para compartir estas verdades en las redes sociales. Cuidemos que lo que compartamos sea lo que Dios nos inspire. Para ello debemos ponernos en oración para que sea. Ahí podemos, muy bien, como dice Rubén, usted busca en su social y se lo está diciendo a todos sus amigos, ¿verdad? Quizás en persona podría nunca encontrar la oportunidad de decirle, pero a través de las redes sociales podemos hacerlo mucho más fácil, como dice Rubén. El amor de Dios, dice Domingo, no se puede encerrar en una caja. Ser discípulo de Jesús para ellos era dar sus comodidades, comenzar a caminar por los peligros del camino y después de ser entrenados como discípulos, Jesús iba a enviarlos como apóstoles. Y uno no le dice sí al discipulado a la ligera, no dice sí sin pensar el costo, como dijo Jesús, el que quiera seguirme que calcule el costo. La palabra cristiano para nosotros es mucho más familiar que la palabra discípulo. Es mucho más fácil que alguien diga soy cristiano a que alguien diga soy discípulo. Y ser cristiano es más fácil que ser discípulo. Y cristiano quizás ahora se parece más a todos aquellos que querían aventar al precipicio de Jesús. Pero ser discípulo en realidad es seguir a Jesús, unirnos a su aventura y sufrir los peligros que eso puede traer. Quizás ha llegado el momento que nosotros comencemos a darle mucha importancia a esta palabra, discípulo, a pensar en nosotros mismos como discípulos, no como un seguidor nada más, sino como un discípulo. Ustedes buscan en una concordancia, van a ver que la palabra discípulo aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento y la palabra cristiano, ¿cuántas veces aparece? 3 veces. 3 veces la palabra cristiano y 250 veces la palabra discípulo. ¿Será que eso nos quiere decir algo? ¿Será que podemos aprender algo de esa estadística? Ser discípulo es el énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice Wanderly, Jesús vino a revelar la imagen de Dios invisible, no su templo, que nosotros somos su imagen y semejanza. Eso vino a revelarnos Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser cristiano y ser discípulo? ¿Hay alguna diferencia entre ser cristiano y ser discípulo de Jesucristo? Hay muchos que se llaman cristianos, muchos que se dicen cristianos, pero ser discípulo de Jesucristo es unirnos a su aventura, es no importa lo que Él nos haga pasar, vamos a hacerlo con amor y vamos a seguirlo y vamos a cambiar nuestra forma de pensar, arrepentirnos constantemente. Arrepentirnos no es solamente cuando aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos, nos arrepentimos todos los días, porque todos los días estamos aprendiendo más acerca de Dios, entonces cambiamos nuestra forma de pensar y eso es el arrepentimiento. Dice Rodrigo, los que nacimos en la era cristiana somos cristianos, ¿verdad? Pero discípulos, somos discípulos. Domingo nos dice, uno es seguir a Cristo y el otro es ser estudiante de Cristo. Seguirlo, eh, eh, cuando se ve el peligro, el que solamente va siguiéndolo, pues se aleja, ¿verdad? Se va por otro lado. Pero el estudiante es algo que pasa junto con él para aprender de él. Dice Rubén, el ejemplo más claro nos lo dan Simón, Andrés, Juan y Santiago. Cuando teniéndolo todo con su trabajo lo dejaron todo, tal vez sin saber hasta dónde iban a llegar, sin nada en los bolsillos, dejaron su zona de confort para emprender la gran aventura, lo dejaron todo y lo siguieron. Estar vivo en la aventura
Jesús es oír esa buena noticia hoy, recibir esa invitación que Él nos hace, como lo hizo aquellos primeros discípulos, a decirles, sígueme, sígueme, y dar ese primer paso. Eso es estar vivo, eso es estar vivo, seguir a Jesucristo. El discípulo es aquel que sigue a Cristo, dice Mario. Dice Daisy, soy partidaria de usar nuestras redes sociales para hablar y compartir a Jesús. Y no hay palabras más hermosas e importantes para mí que cuando leo Cristo te ama. Y por supuesto, ser cuidadosos, ser discípulos, es asemejarnos más a la altura al varón perfecto Jesús y pasar tiempo con Él en oración y en el estudio de la palabra. Buenas palabras. Daisy, de lo que estudiamos hoy, ¿qué pensamiento, cuál idea lo sorprendió? ¿Qué lo provocó? ¿Qué lo desafió? ¿O algo lo turbó, lo animó, lo advirtió, lo ayudó? ¿Qué aprendió hoy en este estudio? Esta semana, ya que estamos hablando de unirnos a la aventura de Jesús, trate de escribir esa palabra, discípulo, que aparece tantas veces en el Nuevo Testamento y póngale en ciertos lugares destacados. Recordar esa invitación. Somos llamados a ser discípulos, estudiantes, no solamente a seguir de lejos, sino a aprender de Él. El discípulo en el tiempo de Jesús no era alguien que iba 1 hora a clase o 2 horas a clase, no, vivía con su maestro. Y donde el maestro iba, iba el discípulo, y donde el maestro vivía, ahí vivía el discípulo. Y lo que el maestro hacía, eso hace el discípulo. Eso es ser discípulos de Jesús, seguirlo constantemente y en cada momento. Sir Howard Trick dice la diferencia entre ser cristiano y ser discípulo, y fue el pensamiento que más le impactó. Ser discípulo es practicar las enseñanzas del maestro, dice Pilar. Dice Rubén, reafirmar mi fe en seguir creciendo como discípulo de Jesús hasta que sepa amar a todos para poder decir que soy su discípulo. Un buen punto el de Rubén. Amar a todos. Soy discípulo de Jesús y Jesús dice Dios ama a todos. Dios ama a los que no son sus discípulos. Los ama y los ama mucho. Él no odia a nadie. Dios no odia a nadie. Dios ama a todos. Dice Rodrigo sería aprendiz de Jesús. Y el aprendiz, y el aprendiz es el que quiere llegar a ser como su maestro. Ese es el aprendiz que quiere alcanzar lo mismo que es su maestro. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar, llegar a ser como Jesús. Y un día Dios nos va a ayudar a que podamos ser más cada vez como Jesús y seguir creciendo en estatura hasta llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Imagínese a Jesús llamándole, diciéndole su nombre. Escuche que Jesús le dice a usted, Daisy, sígueme. Domingo, sígueme. Howard, Jorge, Manuel, Mario, Pedro, Pilar, sígueme. Rodrigo, sígueme. Escúchelo a él diciéndole eso. Esas palabras que él le dijo a los discípulos, ahora también se las dice a usted, Rubén, Wanderly, sígueme. Y que eso provoque en nosotros una respuesta y que le respondamos. ¿Qué va a decirle usted? ¿Va a seguirlo? ¿Va a ser su discípulo? ¿Se va a unir a la aventura de Jesús y va a comenzar a cambiar su forma de pensar sobre otras personas, sobre lo que es en realidad la vida caminando con Jesús? ¿Se unirá a caminar con Él? Esa es la invitación que Él nos hace ahora. Sígueme para seguirlo y comenzar a vivir caminando junto con Él. Dice Mario, estar dispuesto a dejar nuestro ego y seguir la voz de nuestro pastor. Dice Daisy, aprendí y reafirmé mi fe también, aprendí más del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos amados. Dice Jorge, ser cristiano es un reflejo de Cristo aquí en la tierra, carácter y actitudes, pero el discípulo es un seguidor que desea crecer y dispuesto a que su maestro le mande a obedecer. Muy bien, dice Jorge, no es solamente ser un fan,
¿verdad? Como hay fan de los artistas ahora, sino más bien estar dispuesto a obedecerlo, a hacer lo que Él nos pida. Dice Pedro, el cristiano se preocupa por sí mismo, el discípulo se prepara para servir a los demás. Muy bien. Dice Rubén, estoy seguro de que al final todo será maravilloso porque permitiremos que Dios haga el trabajo que más le agrada a Él, amar a sus hijos amados desde la eternidad. Es lo que Él más está haciendo, ¿verdad? Amándonos a todos. Y eso Él quiere que lo veamos, que amemos a todo el mundo y a todas las personas. No nos preocupemos, ¿verdad? Él está en control de todo. Y si Él todavía no los ha traído, pues Él los va a ir atrayendo y los va a traer a Él. No hay ningún otro a través del que Él podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Pero a los hindúes, a los musulmanes, a todas las religiones, Él los va a traer, los va a traer. Él dijo a sus discípulos, tengo otras ovejas y no están en este redil, pero son mis ovejas también, son ovejas mías. Y al final los reunirá, dice, los reunirá y hará un solo redil. Han leído esta escritura y habrá un solo pastor y un solo redil. Dice Wanderley, nosotros, o hijos del hombre, es hijo de Dios. Ser hijo del hombre es hijo de Dios, creo que dice Wanderley. Daisy dice, Dios es amor y los atraerá con lazos de amor, así los va a enamorar, así como nos ha enamorado a nosotros, así lo hará con todos ellos. Dice Baxter Kruger que al Espíritu Santo le agrada ser la promotora de las relaciones pericoréticas entre nosotros y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo es el encargado de esas relaciones, ¿verdad? El que traerá a todos y nos traerá juntos al amor y al abrazo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido. Muchísimas gracias por mostrarnos tu gran amor por todas las personas. Gracias porque ahora en lo que estudiamos del sermón de Jesucristo, vemos cómo tú has incluido a todos en tu amor y que haces cosas buenas y tratas con cariño y haces milagros también para otros, Señor. Ayúdanos a tener los ojos abiertos y ver cómo tú también estás trabajando con otras personas que no son de nuestra iglesia, que no son de nuestras creencias, pero que tú también estás trabajando con ellos. Ayúdanos a verlos como nuestros hermanos amados, como tus hijos amados, Señor, que podamos abrirnos a ellos y abrirnos a poder, Señor, llevar buenas relaciones, llevarnos bien con todas las personas, Señor, que un día vamos a estar juntos y un día estaremos para siempre en el mismo y estaremos para toda la vida juntos. Ayúdanos a comenzar a verlos ahora ya así como tú los ves, como tus hijos amados. Ayúdanos, Señor, también a que no podamos ser llevados por la tentación, sino que podamos diferenciar, Señor, cuando siendo tentados para apartarnos de lo que tú has dicho que somos, tus hijos amados, y que seamos tentados a desviarnos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a siempre estar preparados ante cualquier tentación, a dar una respuesta sabia, Señor, a responder y a actuar de la mejor manera según lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros en nuestros problemas, en nuestras enfermedades. Ahí sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y de todas esas cosas, Señor, que nos pasan, tú estás formándonos, entrenándonos y estás ayudándonos, Señor, a ser cada día más como Jesucristo. Recibimos, Señor, tu llamado cuando nos dices, sígueme. Y queremos, Señor, seguirte. Queremos ser tus discípulos. Queremos unirnos a tu aventura y queremos, Señor, comenzar a llevar este mensaje a los demás también. Queremos ser pescadores de hombres y poder llevarles este mensaje de la reconciliación y esta buena noticia que tú nos amas a todos. Muchísimas gracias, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.